8:05 de la mañana del miércoles 15 de octubre. Usted está en RPP, Confianza por todos los medios, y nosotros estamos empezando ampliación de noticias. Ya estamos todos completos, Fernando. Rick. Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Seguimos, Patricia. Seguimos debatiendo sobre el tema que va a seguir siendo noticia hasta que no tengamos respuestas más claras. Mañana el Tribunal Constitucional tiene una sesión, una audiencia pública para revisar precisamente el tema principal en la agenda política de nuestro país. Así es, lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, ojo, es si admite a trámite el pedido que ha hecho el presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Laechea, sobre la constitucionalidad del cierre del Congreso y sobre si debe o no debe incorporarse al Tribunal Constitucional al señor Ortiz de Ceballos, que fue elegido de manera accidentada justo antes de que se cerrara el Congreso. Fernando, la cosa va como dividida, ¿no? Hemos escuchado opiniones en estos días en todos los sentidos. En todos los sentidos. Hay juristas para todos los gustos. Lo único que sabemos es que los 7 magistrados estarán presentes porque el señor Carlos Ramos tuvo la idea extraordinaria, parece que querer, de renunciar a sus vacaciones para hacer su trabajo en Lima. Eso es importantísimo, ¿no? Estamos ante un caso que merece la atención de todas las autoridades y cualquier cosa que ocurra del tipo que no está un tribuno o que alguien habla más de la cuenta puede empañar un proceso que lo mínimo el que le podemos pedir es transparencia. Antes que el Tribunal Constitucional se pronuncie, y se le ha pedido que se pronuncie desde foros como el de la OEA, se ha pronunciado la Comisión de Venecia, y entre sus recomendaciones también está que el Tribunal Constitucional de Perú se pronuncie. Todos miran el Tribunal Constitucional, sin embargo, hay que decirlo, desde el Estado, desde el Ejecutivo, no ha sido bien visto el pedido del señor Olaechea, al punto de que el procurador le ha abierto una investigación por usurpación de funciones. Lo ha denunciado por ese cargo, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a ver cuál es la opinión de nuestros panelistas el día de hoy. Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, periodista y analista político con nosotros. Fernando, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo y estás? La ex congresista de la bancada Nuevo Perú, la señora... No es de la bancada Nuevo Perú, perdón. Maritza García es ex congresista de Cambio 21. Es que nos falta el congresista Richard Arce, que debe estar por venir en breve. ¿Cómo están, señores? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Fernando, hemos escuchado muchísimas voces a favor del Tribunal Constitucional. Ricardo mencionaba incluso organismos internacionales que dicen que esto se resuelve en casa, ¿no? Y voces en contra. Hay que decirlo, voces en contra que además sorprenden porque en otros momentos pedirían la mayor institucionalidad. ¿Qué crees que ocurra el jueves? Bueno, en primer lugar es obvio que quien tiene que resolver esta controversia es el Tribunal Constitucional. Las opiniones que vienen de afuera son opiniones que no son vinculantes y no tienen poder de decisión. Ahora, hay versiones que dicen que este tribunal... Recordemos que fue elegido en el gobierno de Humala cuando el humalismo tenía mayoría en el Congreso. No todos son de esa tendencia, pero dicen que hay 4 que son más o menos favorables al humalismo, que como sabemos es socio político del gobierno de Vizcarra. Pero, sin embargo, no hay... ¿Precisas, Fernando, cómo sabemos dónde está el link entre Vizcarra y Humala? Porque hemos escuchado esa afirmación varias veces y sí nos gustaría que nos expliciten el vínculo. Bueno, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarle a Pedro Cateriano, quizás, no sé, o quizás a todos los exfuncionarios del gobierno de Humala que hoy día son viceministros y ministros del gobierno de... Martín Vizcarra, o a los asesores que tiene el presidente, como algunos exministros del gobierno de Humala, o la protección que tiene Humala y Heredia en ciertas instancias judiciales que son más o menos controladas por el gobierno. Pero han ido presos, Fernando. ¿Perdón? Sí, en un momento sí. Ahora no les pasa nada, ¿no? Entendemos la preocupación, pero no estaríamos cayendo en lo mismo que cae en el gobierno de... si el Tribunal Constitucional, que por cierto se eligió mucho antes de que supiéramos que Vizcarra podía ser presidente de la República, no me es afín por la tendencia de los tribunos, que siempre van a tener alguna tendencia para un lado o para otro, su opinión no vale, no estamos... No, yo creo que vale la opinión y tenemos que respetarla todos. De acuerdo. Y yo creo que el gobierno no las tiene todas consigo. De acuerdo. Porque esto que ustedes han mencionado, que claro, porque hay tendencias, claro que sí, hay claramente dos
magistrados del Tribunal Constitucional que son prácticamente activistas políticos. La doctora Ledesma se ha declarado antifujimorista públicamente. Claro, y hay otro que sale todos los días en los medios para hacer activismo político. Ya está bien, pero el gobierno no las tiene todas consigo porque hay magistrados que pueden tener una tendencia, pero que finalmente ante los hechos tan obvios como los que estamos viviendo, se pueden pronunciar en un sentido u otro. Y eso sí sería muy duro para el gobierno. Ahora, el gobierno va a seguir en lo suyo, con 80-85% de popularidad, el Congreso no va a volver, o sea, van a hacer lo que les da la gana, pero sí sería un problema tener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que no avale lo que ha hecho el presidente Vizcarra. O sea, no las tienen todas consigo y por eso están haciendo lo que hacen. Ahora, finalmente, lo que el tribunal decida, todos lo vamos a acatar, porque ese sí es un organismo que merece el respeto y el acatamiento de todos los peruanos. Antes de la participación de la excongresista García, pero sí te parece indudable e incuestionable que el tribunal tenga que acoger esta consulta. Sí, claro. Bueno, eso me parece obvio. Y yo entiendo que lo van a hacer. Mañana van a tomar una decisión sobre eso y no van a decidir sobre el fondo del asunto, pero la admisión o no admisión ya es una parte importante del tema, creo. Congresista García, ¿cuál es la posición? Yo creo que el nexo político entre el humanismo y el gobierno del presidente Vizcarra se vio reflejado en las elecciones, cuando en último momento el presidente Vizcarra dio la orden de inamovilidad para que la Policía Nacional, la Policía Nacional no pueda concurrir a las urnas y votar. Entonces se dice que esto se hizo como una medida de trampa para evitar que la Policía Nacional, que estaba identificada con el fujimorismo, pueda emitir su voto. Entonces, por escasa margen de votación es que perdió. Pero luego, si bien es cierto, Nadine Heredia ha estado privada de su libertad, pero ahora no hay un impedimento ni siquiera de salida del país, pese a los graves hechos de corrupción que se evidencian, ¿no? No, impedimento de salida del país sí tienen. No, acaban de pronunciarse que le han dejado sin efecto y ella puede salir del país. Dejar sin efecto, de acuerdo. Parece que no esté de acuerdo usted, Fernando Rospigliosi, con esa versión, ¿no? Vi que movía la cabeza. Con eso no coincido con la congresista o excongresista. No coincido. Es una justificación que tuvo el fujimorismo para explicar su derrota, que fue por sus propios errores, ¿no? Pero bueno. Pudiera ser, pero lo cierto es que la orden de inmovilidad se dio en último momento y que ahora, cuando aparentemente el gobierno tiene todo el poder, y que es lamentable, de varias instituciones del Estado, se le restituye a la señora Nadine Heredia, pese a la gravedad de los hechos, la prohibición de impedimento de salida del país. Entonces, ¿cuál es la lucha contra la corrupción? ¿O estamos luchando contra la corrupción o estamos luchando a medias? ¿Y usted cree que lo que se le ha atribuido, o sea, las medidas que se han tomado para Nadine Heredia están siendo dictadas por el Ejecutivo? Yo creo que hay cierta injerencia. Me deja muchísima duda el pronunciamiento de una magistrada como la señora Ledesma, que tiró la piedra. Ella señaló públicamente que había sido aparentemente inducida a dirimir un voto. Sin embargo, no ha señalado el nombre hasta ahora de la persona que le habría pedido el favor. Entonces, claro, está judicializado ya. Sí, obviamente, pero no ha denunciado hasta ahora públicamente el nombre, porque cuando uno hace una denuncia, por lo menos tiene que tener el indicio razonable de decir de qué partido me incitaron. Hay más que una coincidencia con el humanismo, que a mí me cuesta todavía encontrarla porque ya no sé ni siquiera qué cosa es el humanismo, si tal cosa existe. El movimiento. Sí hay una coincidencia, por lo pronto, muy clara con la izquierda. No sé si hay una alianza, pero una coincidencia que creo se basa básicamente en el antifujimorismo. Es decir, a la hora que tienes un enemigo común, termina siendo parte del mismo grupo. Aliados para poder contrarrestar la fuerza política. La pregunta que vamos a hacer dentro de un momento es si es que ese antifujimorismo que puede estar presente en ambos grupos puede influir en la decisión de otros poderes del Estado que tienen que dirimir en este momento. Vamos rapidito una pausa. Vamos a preguntar al congresista Richard Arce de Nuevo Perú, de la izquierda, que ya viene, es luego de la pausa. TQ Producciones y la Universidad Alas Peruanas se complacen en presentar, por primera vez en Lima, a un dúo extraordinario, las hermanas Lavec, quienes a dos pianos nos ofrecerán un extraordinario concierto con obras de Bernstein y Gershwin. 19 de octubre, Gran Teatro Nacional.
Entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música.
Fernando Rospigliosi, la ex congresista Maritza García y el ex congresista Richard Arce. El tema de conversación es lo que puede o no suceder con la demanda interpuesta por Pedro Laechea ante el Tribunal Constitucional para ver si consideran constitucional o no el cierre del Congreso y para ver si se admite al señor Ortiz de Ceballos de una vez en el Tribunal Constitucional. Esos son los dos puntos sobre los que hay que dejar claro, señores. No es que mañana vamos a tener una respuesta. La gente cree que mañana van a decir sí o no. No, mañana lo único que van a decir es vamos a ver o no vamos a ver. Si se declaran competentes para revisar el tema o no, además de otros dos casos más. La incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Ya lo mencionamos. Y el caso y la medida cautelar. La cautelar de Keiko Fujimori. O sea, 3 casos realmente complicadísimos. Que tampoco se resuelve mañana, sino el presidente del tribunal, que es el doctor Blume, que es el ponente del caso, va a entregarle encriptado su ponencia, su postura sobre el caso a los demás miembros del Tribunal Constitucional. Lo hace encriptado porque todo se filtra, pues. Ya no sabe cómo hacer para evitar que lo que deberíamos a estas alturas del partido es olvidarnos de que existe información privada. Ya todo debería ser público. Ya, ¿no? Ya... Es terrible, ¿no? Yo mi teléfono lo tengo desbloqueado, pero porque sé que además así lo tuviera bloqueado, lo hackean. Todo se hackea, todo se sabe. Entonces ya hay que asumir que la información privada... No, pero eso es un delito y no podemos acostumbrarnos a vivir con que permanentemente nos hackeen desde el Estado. ¿Por qué del Estado los que tienen los aparatos? Te veo un poco asustado, Ricardo, pero no importa. Vamos con el señor Richard Arce para que nos cuente. No normalicemos eso, por favor. No estoy normalizando, Ricardo, no me estás entendiendo, pero no importa. Estado, porque el presidente Kuczynski cayó por algo de ese tipo hecho contra el jefe de Estado. Claro. O sea, no solamente desde el Estado. Desde el Estado. Todo. En fin. Bueno, está con nosotros el congresista Richard Arce, se le había dicho, estaba escuchando, congresista usted, ¿no? Que hay esa alianza, lo decía Marisa García, entre el vizcarrismo, es decir, el presidente que está en el poder, y la izquierda, porque tienen un común enemigo, el fujimorismo. ¿Es así? Yo no haría ese análisis porque hay que ser muy responsable en este aspecto. Hay una situación bien compleja en el Congreso de la República, con posiciones obstruccionistas al desarrollo del país, pero sobre todo en la lucha contra la corrupción. Los casos emblemáticos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y después en la permanente, donde se blindó a presuntos funcionarios, altos funcionarios vinculados a una presunta organización criminal como los Cuellos Blancos del Puerto, creo que fue la gota que derramó el vaso. En ese escenario, nosotros veíamos insostenible que el Congreso siga funcionando. La alternativa fue el adelanto de las elecciones y se presentó todas las posibilidades para que se pueda discutir y fíjate, se solicitó hasta la información de la Comisión de Venecia y simplemente esa semana, sin ni siquiera tener el reporte de la Comisión de Venecia, que era la estrategia de dilación, se tomó la decisión de mandar al archivo. Pero la Comisión y una de vez Venecia, que congresista, si me permite, pero la Comisión de Venecia, a la que usted invoca para esa figura del adelanto de elecciones, en este comunicado, en este pronunciamiento que ha hecho público, dice que una cuestión tan delicada como la reforma de una constitución no se puede ver tan rápidamente y es inusual además que se plantee junto con una cuestión de confianza, ligada a una cuestión de confianza. Pero no es una posición vinculante, sí, pues. Por un lado vinculante, pero tampoco esa afirmación de inusual es poco común, podríamos hacer la interpretación, claro. Pero que se puede dar. Inclusive habla de la amplitud de la cuestión de confianza respecto a lo que establece la Constitución, respecto a poder ver temas de proyectos de ley, pero también políticas de Estado. Y acá hay una política de Estado clara, que es la lucha contra la corrupción. Y además la propia respuesta que ha tenido de parte de la población con la aceptación explícita a esta disolución del Congreso, que el propio Congreso, en su necedad, en su soberbia, nos llevó a esta circunstancia. Yo recuerdo bien la imagen cuando se pretendió imponer la elección del miembro del Tribunal Constitucional, a 2 miembros del Tribunal Constitucional. Nosotros nos pusimos al frente y yo me acerqué a Pedro Laechea para exhortarle que sea responsable y lo que estaba haciendo iba a significar un impacto en nuestro país. Su soberbia y sobre todo, tal vez, intenciones subrepticias al querer poner a una persona allegada a sus intereses en el Tribunal Constitucional hizo que decantara en esta decisión de la disolución del Congreso de la República. Seamos objetivos. En este momento el Congreso está disuelto. Fernando, y estamos a puertas de una elección de un nuevo Parlamento. Comparto una sola cosa de lo que dice Richard Arce, que es que fue una torpeza política no aceptar el adelanto de elecciones. Creo que ese era el menor de los males y que no estaríamos en esta crisis si el Congreso no se hubiera puesto
tan cerrado a esta posibilidad. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos, me parece que fue perfectamente legal y legítima, tuvo los votos necesarios, es un proceso que se había iniciado hace 10 meses, me parece, y la relación que tiene con Olaechea, en este caso me parece que no es un hecho que haya influido en lo absoluto, él no lo presentó, en fin. No es que él puso a su pariente ahí. Pero en fin. Pero bien poco elegantísimo, ¿no? O sea, bueno, sí, no, pero el hecho de si Marco Arana hubiera presentado a su primo hermano, no sé por qué Fernando pienso que no te hubiera parecido tan chévere. No, pero mira, eso fue antes que Pedro Olaechea tuviera un papel relevante en el Congreso. Sí, pero puso a votación primero a su primo, ¿no? Cuando había una lista larga, ¿no? Eso lo puso a votación porque los que estaban ahí en la comisión decidieron someter a votación solamente a 2, al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Lo que ha dicho Pedro Olaechea, que la razón es que ellos sabían que es el que tenía más votación, como quedó confirmado porque el segundo, porque Palacio no fue elegido. Se habían puesto de acuerdo los de la comisión en poner a estos 2. Pero en fin, yo creo que es legítimo que el Tribunal Constitucional debería admitirlo, pero ya veremos lo que decide el Tribunal Constitucional. En todo caso hay motivos también para observarlo, ¿no? O sea, no es una elección ni limpia ni fácil, es una elección que también se ha dado en un ambiente controversial. Sí, pero yo creo que es absolutamente limpia, porque como digo, este proceso había iniciado hace 10 meses, cuando Olaechea no tenía poder en el Congreso. Fernando, ¿tú sabías, por ejemplo, que el señor Ortiz de Ceballos había estado que por cierto no es pecado ni es el delito, había encabezado un intento de compra del diario El Comercio al que el presidente del Congreso ha declarado como en quiebra y como un diario adverso a lo que él hace? Ni idea tenía yo, por supuesto. ¿Qué hubiera pasado si ese Yo no tenía idea de esto, pero esto no tiene nada que ver con la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos. Lo omite en su currículum vitae. Parte de las actividades económicas importantes como esa están silenciadas. Bueno, pero yo no sé si eso era parte de una actividad económica, el hecho de que estuviera gestionando algo que no se realizó. Es lo que ha dicho él mismo, Fernando Rospigliosi, diciendo que no lo reveló para proteger la privacidad de sus clientes. Bueno, obvio. Bueno, eso es obvio, ¿no? Cualquier abogado haría eso, pero... Lo que pasa, Fernando, es que el punto va a lo siguiente. No es un tema que sea un obstáculo para que una persona pueda ser elegido como miembro del Tribunal Constitucional. Si revisamos las carreras de los que están hoy día en el Tribunal Constitucional, muchos han trabajado en la actividad privada, otros han sido magistrados, y entonces, estuvo en la actividad privada, hizo tal cosa. Bueno, entonces no se podría elegir a nadie porque todo el mundo ha hecho algo a lo largo de su vida. Veamos los de Si hubiera hecho algo ilegal, pero te lo planteo desde el punto de vista. Los conflictos de intereses, si es que existen o no, son importantes para cualquier cargo público. Para eso, cargos públicos como los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser sometidos a un debate, a un escrutinio público, que la gente presente sus reparos, que se discuta, que se decida si es incompatible o no con la actividad que va a realizar. Ya, pues eso no pasó, Fernando, porque eso no ocurrió desde noviembre. Yo no estoy de acuerdo con eso porque al final los únicos que pueden acceder a los cargos públicos son los que han trabajado en ONGs. Eso no es verdad. Todo el que ha trabajado en la actividad privada finalmente tiene un conflicto de intereses porque nadie ha dicho potencial. No, pues así no es la cosa, creo yo, digo. No, sino que simplemente se verá. Uno, particularmente alguien que ha trabajado, tiene que decir, trabajé en tal lugar. Es más, existe la fórmula en que uno lo tiene que hacer. Luego se analiza si eso es conflicto de intereses o no. Incluso trabajar para una ONG te puede generar un conflicto de intereses para ciertos cargos públicos en el Estado. O sea, lo que pasa es que pareciera que tenemos que hacer un diccionario de qué cosa es un conflicto de intereses, porque en el Perú es de verdad, es un concepto que a nadie parece importarle, ¿no? Ni siquiera estoy diciendo que el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos los tenga, pero hubiera sido interesante que esa discusión se diera antes, no después, ¿no? Ese fue el principal cuestionamiento en la elección, porque se hizo en media hora justamente la decisión de tener a 11 candidatos y no hubo la posibilidad de generar un debate público que se exponga al escrutinio para evaluar todos esos temas de conflictos de intereses, si tiene las capacidades, las competencias, como corresponde.
durante la elección de los miembros del Tribunal Constitucional pasado, siempre ha habido un procedimiento. Hubo la repartija vergonzosa del 2013. En este caso no solamente había repartija, sino también había la pretensión de copar el Tribunal Constitucional con intereses particulares para beneficio en vista de los procesos que se venían en marcha. El solo hecho de los codinoms, congresistas que podrían aparecer con sus nombres vinculados a este financiamiento ilegal de parte de Odebrecht. Después que el Tribunal Constitucional evalúe sus casos cuando tengan un proceso penal. Evidentemente un conflicto de intereses. Frente a eso el Congreso no hizo caso a las voces que reclamaban y al país, sobre todo a la opinión pública, que se haga un proceso transparente. Y el presidente una noche anterior les dijo que iba a ser el periodo de confianza a consecuencia de esa imposición de los miembros del Tribunal Constitucional. Claro que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Vamos rapidito a una pausa, continuamos con la última parte del debate para que ya cerremos las ideas y un poco para ver los escenarios futuros. Ya creo que el pasado ya está, ya la leche se derramó, ya no hay mucho más que hacer. Ya volvemos. Los titulares llegan gracias a En Caja Arequipa. Sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Ministerio de Transporte inició el proceso para inhabilitar en forma definitiva la licencia de conducir de Melissa González Gagliuffi, quien tiene impedimento de salida del país por causar la muerte de 2 jóvenes al atropellarlos en la avenida Javier Prado en San Isidro. El analista político Fernando Tuesta sostuvo que Keiko Fujimori, Nadine Heredia, Luis Castañeda Locio y hasta Alejandro Toledo pueden postular en las elecciones parlamentarias del 2020 y en las elecciones generales del 2021, debido a que ninguno de ellos tiene sentencia firme. José Luna Gálvez, excongresista de Solidaridad Nacional, declaró para RPP Noticias que es una infamia meter a Telesub en estas investigaciones, las cuales, a su parecer, son direccionadas y absurdas. Descartó que los pagos que realizó la universidad a Luis Castañeda Locio sean una fachada para justificar aportes de Odebrecht y OAS, y agregó que tanto Martín Bustamante, exfuncionario de Solidaridad Nacional, junto a Castañeda Locio tendrán que responder. Los titulares llegaron gracias a En Caja Arequipa. Sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión.
Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Y 37 minutos de la mañana, continuamos con el debate sobre lo que va a ocurrir si es que el Tribunal Constitucional admite a trámite el pedido hecho por el Congreso, la Comisión Permanente del Congreso, específicamente por el señor Olaechea. Pronósticos sobre lo que va a pasar o debiera pasar, porque Fernando, tú decías el gobierno va a seguir haciendo lo que le da la gana. Lo cierto es que dar marcha atrás con respecto a lo ya iniciado tampoco es sencillo, por más que tenga razón el señor Olaechea, si es que así lo decidiera el Tribunal Constitucional. Y si así lo decía, va a ser muy, muy lejos ya de los tiempos, porque se ha establecido también, bueno, se ha planteado que el Tribunal Constitucional podría declarar fundado en parte, digamos, el reclamo del Congreso de Pedro Olaechea, es decir, sí, fue inconstitucional, pero ya no se puede en el terreno de los hechos retroceder, seguir adelante con las elecciones nada más. Bueno, yo creo que eso es posible. Eso es posible, o que haya una resolución lo suficientemente ambigua para criticar al gobierno, pero no dar marcha atrás. Yo creo que es muy importante, aunque no tenga nada que ver con la cuestión jurídica, que las encuestas estén reflejando que hay 80-85% a favor de la disolución del Congreso y que la popularidad del presidente haya subido espectacularmente 30-35 puntos. Entonces, eso ya me parece que hace eso, y el hecho de que el gobierno tiene la fuerza en este momento, no solamente la fuerza de las encuestas, hace que sea ya inviable políticamente retroceder en esto. Pero de todas maneras, si el Tribunal Constitucional hiciera, aunque sea una resolución ambigua en ese sentido, como tú señalas, yo creo que sería un golpe para el gobierno. Pero nada más que eso, un golpe, y las cosas seguirían, porque además ya creo que el 18 de noviembre se cierran la inscripción para las listas. Sí. Y a partir de eso ya tenemos la elección que va a concentrar, no como antes, porque no hay candidato presidencial, pero de todas maneras va a ir concentrando los focos de la atención de la opinión pública, y cuando hay elecciones la gente mira las elecciones. Ojo que hay una cautelar, además del pedido presentado por Pedro Olaechea en ese sentido, de que se revise la constitucionalidad de la disolución del Congreso, ha presentado una cautelar ante el mismo TC para que se suspenda ese proceso electoral, pero no eso no creo, eso no va a pasar. Ahora, a ver, solo antes de pasar donde Marisa, dos temas. ¿Es verdad que el proceso continuaría, pero Vizcarra quedaría expedito para una denuncia? ¿No? Y se sentaría un precedente de que lo que se hizo ya no se puede volver a hacer, ¿no? O sea, tampoco es... No, claro. ¿no? Tampoco es poca cosa que el tribunal le diga,
hiciste mal, pero el proceso continúa, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que la denuncia contra Vizcarra va a venir de todas maneras cuando él pierde el poder. ¿Por qué está tan ¿Cuándo será que pierde el poder? ¿En 1 año, en 2 años, en 5? ¿Tú crees que se va a quedar más tiempo? Claro, depende de si él trata de reelegirse, o depende si sale elegido en la siguiente elección alguien afín a él, depende de muchísimas cosas. En el Perú puede ocurrir cualquier cosa, pero en algún momento van a ir por él. De todas maneras, eso está claro. ¿Que lograrán hacer algo? No sé, pero ha suscitado muchos odios. Hay cosas absolutamente cuestionables en el proceso de disolución del Congreso, que en mi opinión ha sido totalmente ilegal e inconstitucional, pero de todas maneras van a ir por él en algún momento. Eso sería una raya más al tigre si el Tribunal Constitucional dice eso, creo. De acuerdo. Maritza, por favor. Sí, efectivamente. Solamente quiero tocar unos puntos importantes respecto de la alianza que niega categóricamente el congresista Richard Arce. Es tan evidente la alianza, tal cual también lo ha sido en el caso del fujimorismo con el aprismo. Cuando ellos se aliaron para obstruir todos estos actos de investigación que han sido deplorables y que han sido rechazados por la población y que nos han llevado al cierre del Congreso, también es evidente la alianza. Prueba de esa alianza, además del hecho que he invocado, está también la consulta que hace Marixa Glave y el congresista de Belaunde para preguntarle si pueden contratar con el Estado. ¿Con quién? Con el aparato estatal que maneja el señor Vizcarra. Y en segundo lugar, respecto al tema del tribunal, de la elección del miembro del Tribunal Constitucional, tal cual lo dije en la oportunidad pasada, lamentablemente es un hecho que se dio dentro de un desarrollo legítimo porque todavía estábamos en funciones en el cargo y no se había disuelto el Congreso. Por eso yo ratifico que si este señor interpone una acción de amparo, le van a dar toda la razón. Ahora, respecto al tema de la violación que ha hecho el presidente de la República, sí tendrá que responder mañana. Y coincido perfectamente. Hay una violación evidente, Patricia, porque él se apresuró. Podemos completar la frase porque la palabra violación está demasiado estigmatizada. Violación a la Constitución. Gracias. Evidente porque él se adelantó y se apresuró. Si el presidente Vizcarra hubiera esperado la votación y él hubiera procedido luego de esa votación a cerrar el Congreso, a disolverlo, absolutamente legítimo. Pero esto que ha generado él es una duda razonable que tiene que resolver el Tribunal Constitucional porque el país necesita tener un precedente jurídico constitucional que nos permita dilucidar este conflicto para un futuro. Solo le recuerdo que mañana no nos vamos a enterar de eso. Solo vamos a saber si se acepta o no la demanda porque no se ha creado mucha expectativa. Solo le pregunto una cosa. Cuando Cambio 21 apoya a el grupo de Pedro Pablo Kuczynski, lo apoya claramente para conseguir el indulto de Alberto Fujimori, ustedes también estaban formando parte de esa alianza entonces con el humanismo. A ver, en mi posición personal, lo vuelvo a reiterar, en mi posición personal yo participé en el último momento. No tuve conocimiento de cualquier conversación que Kenji Fujimori hubiera tenido como hijo con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Le parecía obvio desde que Humala no permitió que las Fuerzas Armadas participaran en las elecciones? Eso sí. Había una, entonces ustedes, o sea, yo con ganas y entusiasmo formaron parte de la alianza con el humanismo. Pero nosotros, puedo decir, yo no personalmente. Mis votos siempre son independientes. Yo no tengo ninguna alianza con el fujimorismo. Prueba de ello es que yo le pregunto con el fujimorismo, le pregunto con Vizcarra y con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando Pedro Pablo Kuczynski era. Para mí me parecía que no deberíamos haber vacado al presidente Pedro Pablo Kuczynski de la forma como se hizo. Finalmente tuvo que renunciar. Yo no estaba de acuerdo con ese hecho, no lo estuve de acuerdo, mantengo mi posición firme. Entonces ahí era convicción y no alianza. No, una convicción, sí, gracias por la pregunta. Quisiera preguntar a Richard Arce, como ha dicho Patricia, pensando en el futuro, es decir, en las elecciones que incluso el señor Rospigliosi considera que son inevitables, pase lo que pase con el TC. ¿Qué va a hacer Nuevo Perú? Que es una bancada que no tiene partido político y que parece está considerando el no participar en las elecciones para no tener que aliarse con algunos otros dirigentes de izquierda que sí tienen partido, pero no tienen respetabilidad moral. En principio estamos en un diálogo abierto, somos una organización política a nivel nacional y tenemos este fin de semana un Consejo Nacional donde vamos a tomar una decisión respecto a nuestra participación. Lo objetivo, y que justamente abona a contrarrestar el argumento que acaba de expresar de una alianza, nosotros nos hemos sacrificado en esta decisión para que se disuelva el Congreso porque no había otra alternativa con el adelanto de las elecciones por
una cuestión elemental de la lucha contra la corrupción frente a esta impunidad que se generaba, a pesar que nos iban a afectar, porque nosotros no tenemos inscripción política. Con ello, el fin de semana vamos a tener que tomar una decisión para ver si hacemos una alianza electoral para poder participar o no podríamos participar. ¿Con quién la alianza? Se viene tejiendo versiones de que se debería hacer una alianza con Juntos por el Perú, que es de You Decimos, con el partido del señor Cerrón. Particularmente, yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque evidentemente ¿con tenemos Humala que ser podrían coherentes. hacerla? ¿Con el Partido Nacionalista tampoco? Tampoco, de ninguna manera. O sea, que la alianza hemos luchado terminó, 3 la alianza años que ves contra Marisa. una posición de este escándalo de Lavallato, donde hay involucramiento de la clase política. ¿Cómo vamos a tener coherencia si después nosotros nos estamos aliando para participar en una elección? Bueno, pero la tenemos que ser responsables. Si me das un segundo de un tema muy importante, un tema muy importante es que la acción de amparo tiene por objeto revertir las cosas al estado anterior. Es decir, no es que el Tribunal Constitucional esté impedido de poder declarar la nulidad de ese decreto supremo que disuelve el Congreso y que no se lleve a cabo las elecciones. O sea, García, sí puede hacerlo. yo solo le recomiendo no intenten entrar de nuevo al Congreso. No es que vamos a eso, pero hay de que todos los respetar. colores. No, hay que respetar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Yo quería preguntarle a Richard Arce, ¿cómo va la lucha contra la corrupción, contra la lideresa de su grupo, Verónica Mendoza, se exhibía con besos y abrazos con 2 notorios corruptos como